Vamos a estudiar el tema de función de distribución, que tiene mucho que ver con nuestro video anterior relacionado con funciones de probabilidad. Cuando se cuenta con una función de probabilidad, recordemos que es una función p de x asociada a un valor x dentro de un espacio muestral determinado, no solamente analizamos el tipo de probabilidades que hay, es decir, la probabilidad de que cada x se encuentre dentro de ese espacio o pueda ocurrir. También analizamos la manera en que se distribuyen esas probabilidades. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que se trata de una variable continua. ¿Cuáles son las frecuencias que se encuentran a lo largo de estos posibles eventos X? Y adicionalmente, la asimetría del sistema. Estos elementos conforman de manera muy práctica lo que nosotros llamamos como función de distribución. Se encarga básicamente de expresar cuáles son las características de los eventos que se están analizando. Nos referimos a que permite evaluar la probabilidad como una distribución a lo largo de un determinado espacio, mostrando entonces cuáles son las causas más probables o las menos probables. Esto dentro de la definición que hemos visto de análisis de datos asociada básicamente a ocurrencia de eventos. La función de distribución, por el hecho de ser una función, voy a poner aquí función de distribución para que sea un poco más completo, debe contar con 4 propiedades indispensables. Debe ser una función continua por derecha, así como también debe ser monótona no decreciente. Para quienes no comprendan este par de términos, les recomiendo ver los videos de nuestra plataforma asociados a la continuidad de funciones. Les van a servir bastante. Aparte de esto, se deben cumplir 2 condiciones, que son, siendo la primera, 2 límites. El límite de la función f de x, de nuestra función de distribución, cuando x tiende a menos infinito, debe ser igual a 0. Y, además, la función debe tener un límite cuando x tiende a más infinito igual a 1. Esto lo debemos al hecho de que estos son los valores que demarcan los máximos y mínimos, o sea, son los valores extremos de una probabilidad. Una probabilidad está entre 0 y 1, así que las distribuciones deben encontrarse en esos mismos valores. Adicionalmente, otra nueva propiedad o nueva condición es que la probabilidad de un evento X que se encuentra entre 2 valores, A y B, dada la continuidad de esta función, que es la primera condición que estamos evaluando, debe estar ubicada entre la función del valor B y la función del valor A, ya que es continua, es simplemente la diferencia entre los valores de las funciones en los extremos, es decir, la función evaluada en B y la función evaluada en A. Esas son condiciones indispensables que se tienen que tener en cuenta a la hora de asegurar que la función de distribución es realmente una función de distribución. Si no, no podemos hablar en esos términos. No obstante, hay varios tipos de funciones de distribución, dependiendo del tipo de variable aleatoria que se esté analizando. Si la variable es discreta, tenemos varios tipos de distribución. La función de distribución binomial y también la binomial negativa, la función de distribución de Poisson, la función de distribución geométrica al igual que la hipergeométrica, la función de distribución de Bernoulli, la distribución de Rademacher, que es bastante sencilla de hecho, y la distribución uniforme discreta. En común lo que tienen es lo siguiente: una función de distribución para un tipo de variable aleatoria discreta cuenta con esas características. Dado un espacio muestral X, la función de X o la probabilidad de que este X esté disponible, es decir, que la probabilidad de que el espacio muestral sea menor o igual a ese valor X que estamos analizando, se obtiene a partir de una sumatoria que va desde y igual a menos infinito hasta igual a X, evaluando los valores de estas funciones. Es una sumatoria de los valores particulares de cada uno de estos f de x pequeños. Pasemos a un tipo de variable aleatoria continua. Cuando la variable aleatoria es continua, se tienen los siguientes tipos de función de distribución: la función t de Student, la hi cuadrado,
exponencial, normal, gamma, beta, función f, función Weibull, Pareto y función de distribución uniforme continua. Básicamente, el principio de ambas funciones de distribución es el mismo. Se busca evaluar la función f de x a partir de la probabilidad de que el espacio muestral analizado se encuentre en un lugar menor o igual a la x de interés. Es decir, estamos haciendo un barrido de las probabilidades hasta el valor del x que nos interesa. Es como si estuviéramos diciendo básicamente en qué parte de ese espacio que se está graficando se encuentra este valor de x. Lo vamos a ver en un momento. Solo que como las funciones son continuas, no definimos la función como una sumatoria, sino que la definimos a partir de una integral, cuyos límites son menos infinito y x. Así, la función de distribución es igual a la integral entre menos infinito y el x de interés de f evaluado en t de t. Esta es básicamente la forma en que se expresan ambas funciones de distribución. Gráficamente, podríamos encontrarlo de esta manera. Cuando tenemos una función de distribución discreta, nos encontramos con que los distintos valores de x se encuentran ubicados en esta pequeña gráfica, como si fuera un plano cartesiano, así sucesivamente hasta un x sub i. Vemos cómo se empiezan a distribuir y estas son las probabilidades correspondientes a cada uno de estos x. Cuando nosotros simplemente revisamos, por ejemplo, un valor de f de x determinado, lo que estamos diciendo es la probabilidad del espacio recorrido hasta ese valor de x. Por ejemplo, si me interesara un x25, supongamos que ese x25 se encuentra aquí. Al interesarnos la función f de x25, estamos buscando la probabilidad o el barrido de todas estas variables anteriores a x25. Estamos encontrando la probabilidad de que se den los eventos o que el espacio muestral sea menor o igual a este x25. Me refiero entonces a que estamos revisando la existencia de los eventos desde menos infinito hasta ese valor que me interesa. Y como podemos apreciar, estamos hablando de un espacio bastante grande. Es el área lo que nos interesa, es este pequeño recuento de barras el que me va a permitir hallar esta probabilidad. Esto en el caso de una variable discreta. Si estuviéramos trabajando con una variable continua, nos encontraríamos no con algo como esto, nos encontraríamos con una especie de curva como esta. Obviamente esa mano alzada no se ve muy bien, pero entonces en ese caso estaríamos hablando, voy a poner esa flechita acá, estaríamos hablando de una f de x continua y al buscar la probabilidad de ese f de x, otro f de x, pongamos f de x 32 y ubicamos por aquí ese f de x 32, voy a ponerlo acá, x32, estoy buscando a través de esa curva la probabilidad de que el espacio muestral esté comprendido o que los eventos comprendidos en todo el espacio hasta x32 existan. Y eso, recordemos, lo haría desde menos infinito hasta x32, que es mi valor de interés, de f de t, porque es una variable continua. Así que lo que estoy hallando es el espacio, el área bajo la curva, voy a plantearla con este color, el área bajo la curva hasta x32, desde menos infinito hasta x32. Y es ese espacio el que va a comprender básicamente la probabilidad de ocurrencia del evento hasta x32. Estas funciones de distribución básicamente lo que me están indicando es la manera en que los distintos eventos pueden desarrollarse dentro de un espacio y cuál es la probabilidad de que dichos eventos se den simultáneamente o básicamente la probabilidad de que estos eventos tengan ocurrencia en el espacio que me interesa. Vamos a ver en los próximos videos varios ejemplos de las distintas funciones de distribución para poder establecer un análisis y entender un poquito su concepto.